En el capítulo anterior vimos cómo el Cordero de Dios abre uno a uno los sellos del rollo. Detrás de cada sello se desatan sucesos en la tierra como guerras, pestes, crisis económica o terremotos. El versículo o el pasaje resalta la reacción de dos grupos de personas que claman por distintas causas. Por una parte tenemos los mártires que claman por justicia y venganza divina, ya que ellos han sido ejecutados injustamente. Lo puedes leer, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 y 10. Y luego tenemos el grupo de los impíos que claman por protección, ya que no quieren caer en manos del Dios vivo y su justicia divina. Lo puedes leer, Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y 17. El capítulo 7 es un tipo de paréntesis en el libro del Apocalipsis. Aquí se responde a la pregunta del último versículo del capítulo anterior, Apocalipsis capítulo 6, verso 17. ¿Quién podrá sostenerse en el día de la ira de Dios? Esta es la misma pregunta que encontramos en Malaquías cuando profetizó sobre la venida del Señor y del mensajero que lo iba a preceder. Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Sabemos que el jabón es para lavar y también sabemos que el fuego limpia los metales cuando el orfebre somete el oro y la plata al fuego. Esto lo hace para purificarlos. Cuando los metales se derriten a altas temperaturas, la escoria sale a la superficie y así se puede sacar fácilmente. Esto es lo que el Señor hará en los últimos tiempos. Nos va a someter a pruebas de fuego divino para limpiarnos y para prepararnos para su venida. La pregunta es, ¿hay alguien que sea perfectamente justo que pueda sostenerse ante el juicio de Dios? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, verso 10. Nadie está preparado para estar delante de la presencia de Dios. Solo Jesús. Por eso el mundo necesita una limpieza, y esta no es para destrucción, sino para purificación. La respuesta del hombre a este proceso debe ser arrepentimiento y humildad delante de Dios. Los últimos tiempos no se tratan del fin del mundo, sino de la preparación para la unión del cielo y la tierra, que es el desenlace final del Apocalipsis. Esto ya lo podrás leer próximamente, capítulo 21 y 22, libro de Apocalipsis. En el capítulo 6 leímos sobre lo que pasó cuando fueron abiertos 6 sellos, pero quedó uno pendiente, el séptimo sello, cuyo testigo es Dios Padre. Cuando se abra el séptimo sello, comenzarán a ejecutarse las plagas de los últimos tiempos, que son similares a las de Egipto antes de la redención de Israel, que llevarán a la redención final de toda la tierra. Pero antes que esto suceda, Dios da unas instrucciones a los ángeles. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El título que recibe el capítulo 7 de Apocalipsis es Los 144.000 sellados. Antes de abrir el último sello deben ser marcados los siervos de Dios para que las plagas no les afecten. Más adelante vamos a leer sobre la identidad de estos siervos escogidos, pero primero comentaremos sobre los 4 ángeles mencionados. 4 ángeles, 4 vientos. A lo largo de la Biblia leemos sobre la aparición de ángeles. Los querubines que guardaban, por ejemplo, el árbol de la vida. Los ángeles que anunciaron el nacimiento de Sansón. También el de Samuel, Jesús, Juan el Bautista. Los ángeles enviados a destruir Sodoma y Gomorra, por poner un ejemplo. Los ángeles son mensajeros de Dios. En el cielo hay ejércitos de ellos al servicio de Dios para actuar tanto en la tierra como en los cielos. En Apocalipsis, la actividad angelical se hace más evidente y se incrementa.
De principio a fin del libro vemos a ángeles sirviendo a Dios para ejecutar su plan divino. En el capítulo 7 se mencionan 4 ángeles especiales. Están asignados a los puntos cardinales de la tierra. Esos son los 4 ángulos de la tierra: norte, sur, este, oeste. Y aquí vemos que estos estaban deteniendo los 4 vientos, pero pronto serán liberados para accionar. Un salmo habla de los vientos como mensajeros, literalmente en hebreo, ángeles. Salmo 104, verso 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. En hebreo significa malachim. En hebreo la palabra para viento es ruaj, que también se puede traducir como espíritu, soplo o aliento. También significa ira. En ese sentido, el viento puede ser un símbolo del juicio de Dios. Salmo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. En la Biblia también leemos sobre el viento solano, que en Israel viene del desierto del sur y causa sequía. ¿Y qué pasa cuando hay sequía? Que llega el hambre. También se menciona el viento del norte que trae lluvias sobre Israel, pero si es demasiado fuerte, se forman tormentas y puede provocar inundaciones. En el libro de Cantares se hace referencia a ambos vientos. La novia de Cantares no teme los vientos, sino los llama, porque sabe que las pruebas sacarán lo mejor de ella. La misma actitud debería tener el pueblo de Dios ante los eventos de los últimos tiempos, sabiendo que todo será para bien para los que aman a Dios. En las plagas de Egipto vemos un ejemplo del viento de Oriente. Llevó las langostas sobre Egipto. Éxodo capítulo 10, verso 12 y 13. Pero el viento no solo sopla en contra, sino también puede ser favorable, como el que se llevó a las langostas al final de la plaga. Éxodo capítulo 10, verso 16 en adelante. También vemos el viento a favor en la historia de Noé, que ayudó a secar las aguas del fuego del diluvio. Génesis capítulo 8, versículos del 1 al 2. Hay una referencia muy interesante en el libro del profeta Zacarías que conecta los vientos con caballos similares a los de Apocalipsis. Te invito a que lo leas en el libro de Zacarías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Regresando a Apocalipsis, vemos a los 4 ángeles a cargo de los 4 vientos, los cuales están listos para actuar cuando se abra el 7º sello, y solo deben esperar a que sean sellados los elegidos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3. Llega el momento de hablar de la identidad de esos sellados. ¿Quiénes son los 144.000 sellados? Antes de abrir el 7º sello, Dios instruyó a los ángeles que no actuaran sino hasta que después un remanente especial fuera sellado. Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El número de 144.000 personas es relativamente grande, pero en comparación al número de creyentes en todo el mundo, definitivamente es bajísimo. ¿Quiénes son estos que serán sellados? El texto los identifica como parte de las tribus de los hijos de Israel. Algunos han interpretado que esto se refiere a los judíos, pero el problema con esa interpretación es que no se toma en cuenta a las otras tribus que también se mencionan. Tal vez para nosotros están perdidas, pero para el Señor nadie de su pueblo se ha perdido, y en múltiples profecías se habla de la restauración de las tribus perdidas. En Apocalipsis queda claro que los sellados no solo serán de la casa de Judá, sino también de las tribus perdidas, aunque no se menciona una, la tribu de Dan. El texto señala que 12.000 de cada tribu serán sellados. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 5.
De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Te has dado cuenta que no está la tribu de Dan? Ahora vamos a comparar las tribus selladas de Apocalipsis capítulo 7 con los nombres de las tribus de Israel. Tribus de Israel, por ejemplo. Rubén. Tribus en Apocalipsis capítulo 7, versículo 5. Tribu de Simeón, versículo 7. Tribu de Judá, versículo 5. Tribu de Isaacar, versículo 7. Tribu de Zabulón, versículo 8. Tribu de Efraín, hijo de José, versículo 8. Manasés, hijo de José, versículo 6. Benjamín, versículo 8. Curiosamente, la tribu de Dan no aparece. Tribu de Aser, versículo 6. Tribu de Gad, versículo 5. Tribu de Neftalí, versículo 6. Y tribu de Leví, versículo 7. ¿Dónde está la tribu de Dan? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no hay mención? En total, 144.000 personas serán selladas, 12.000 de cada tribu de Israel, y estos serán librados de las plagas que vendrán después del séptimo sello. Más adelante se nos revela que el sello que reciben es el nombre del Cordero, es el nombre de Dios, escrito sobre sus frentes. Esto lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Allí también se describe qué clase de personas eran ese remanente escogido. Versículo 4 y 5, Apocalipsis capítulo 14. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Como seres humanos no pueden ser perfectos porque no hay justo. Romanos capítulo 3, verso 10, así lo dice la palabra. Sin embargo, es evidente que ellos se sometieron a una disciplina espiritual. Ellos ya no necesitan pasar por el fuego purificador porque se sometieron voluntariamente a un proceso de arrepentimiento previo a ese momento. El número de los sellados es muy bajo y tal vez no debería sorprendernos porque Jesús lo advirtió, Mateo capítulo 22, verso 14, porque muchos son llamados, pocos escogidos. La elección no es por suerte ni por lotería, sino por decisión. El Señor llama a muchos, pero pocos son los que responden. Él escoge a quienes haya escogido seguirlo a Él con todo su ser. ¿Y qué pasará con el resto del pueblo de Dios? La palabra responde a esta pregunta en los siguientes versículos. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta gran multitud son personas que serán salvas porque creyeron en el Cordero de Dios. Dice la palabra que Juan los vio adorando al Señor junto con el ejército del cielo. Pero antes de que esto suceda deben pasar por un proceso de purificación, tal como lo explica una de los ancianos. Versículo 13 y 14, Apocalipsis capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: ¿estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
La salvación es por fe, al creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego de creer, el Señor espera que vayamos transformando nuestras vidas para vivir como Él manda. Recordemos que el propósito de todo esto es prepararnos para la unción, o mejor dicho, la unión del cielo y la tierra. Los últimos versículos de este capítulo son un eco de lo que se describe en el capítulo 21, donde se describe el descenso de la Nueva Jerusalén cuando el cielo y la tierra se unen. El resultado será glorioso, pero el proceso de limpieza, hermano y hermana que estás escuchando esta reflexión, va a ser duro, va a ser intenso. Ahora ya sabemos quién podrá soportar el fuego purificador de Dios. Y la próxima semana vamos a ver lo que sucede cuando se abra el séptimo sello. Pues este capítulo solo fue un paréntesis explicado. Si quieres dejarnos algún mensaje, si quieres dejarnos alguna reflexión, si en algo no he sabido expresarme bien, si tú tienes otro punto de vista diferente y lo quieres aportar al programa, te invito a que lo hagas. Síguenos en redes sociales, síguenos en Instagram, en Facebook, únete a nuestro grupo de amigos en Telegram, ahí compartimos estos estudios, sé parte de la familia y disfruta de estos mensajes, porque estos mensajes enriquecen, estos mensajes bendicen, estos mensajes nos exhortan a buscar más de Dios, nos exhortan cada día a que dependamos de Dios en todo.